Hola, te saluda Amparo. Hoy vamos a preparar una fácil y rica receta de macarrones con berenjena. Para nuestra receta vamos a necesitar macarrones, hojas de laurel, aceite, sal, cebolla, berenjena, tomate triturado o natural, albahaca, orégano y mantequilla. Te invito a suscribirte al canal, es gratis. Y no olvides darle a la campanita, así no te pierdes ninguna novedad. Empezamos cocinando los macarrones. En una olla con abundante agua caliente vamos a añadir sal, las hojas de laurel y los macarrones. La removemos para que la pasta no se vaya a pegar entre sí. Dejamos hervir. Una vez que la pasta ha empezado a hervir, añadimos un vaso grande de agua fría y dejamos que continúe hirviendo hasta obtener el punto de cocción deseado. Normalmente en 7 minutos tenemos la pasta al dente, pero puede variar el tiempo según el fabricante. Mientras cocinamos la pasta, vamos a cortar la cebolla. Yo voy a utilizar una cebolla blanca, pero puedes utilizar cebolla morada, la que más te guste. Esta la cortamos también un poco al gusto. Vamos a poner una sartén con aceite. Yo voy a utilizar aceite de oliva de sabor suave. Con unas 2 o 3 cucharas soperas es suficiente. Vamos a ir cortando la berenjena. Cortamos los extremos y luego podemos quitar unas tiras de piel, esto a gusto. También lo podemos dejar con la piel completa, pero a mí me parece que la piel le da un contraste bonito a esta receta. Lo cortamos en láminas y luego en cuadros, el tamaño va a gusto, pero es importante que no sea demasiado grande. Una vez que terminamos de cortar la berenjena, la reservamos. Cuando la pasta está blanda, la escurrimos y la refrescamos con abundante agua fría. En la sartén con el aceite caliente vamos a agregar la cebolla. Y a continuación, añadimos la berenjena. Esto lo removemos un poco y lo dejamos a fuego medio. Si vemos que las verduras están muy secas, podemos añadir un poco más de aceite. Removemos con cierta frecuencia la sartén con las berenjenas y la cebolla para evitar que la berenjena se pegue a la sartén. En la misma olla donde cocinamos la pasta, vamos a poner un poco de mantequilla. A continuación, rehogamos los macarrones. Esto lo dejamos a fuego suave mientras se termina de ablandar la berenjena. A la berenjena hemos añadido sal al gusto. Removemos y dejamos que continúe cociendo hasta que estén blandas. Ahora añadimos tomate, en este caso voy a poner tomate triturado. Esta receta requiere abundante tomate. Lo dejamos rehogar a fuego medio. Rectificamos la acidez del tomate. Si hace falta, añadimos azúcar, la cantidad que sea necesaria. En este caso voy a poner una cucharita pequeña. Añadimos media cucharita de albahaca. Añadimos algo más de orégano. Esto podemos utilizar bastante cantidad porque le va muy bien a esta salsa. Si no tienes albahaca, la puedes omitir en la receta. Si no tenemos tomate triturado, podemos utilizar tomate natural. En este caso retiramos las semillas
y opcionalmente la piel. Y luego lo cortamos en cubos pequeños. Cuando el aceite empieza a quedarse en la superficie de la salsa, nos indica que ya está hecha. Ahora lo vamos a combinar con los macarrones. Mezclamos bien para que se combine la pasta con la salsa. Y listo, así de fácil. Hemos preparado estos ricos macarrones con berenjenas. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Si te ha gustado la receta, compártela con tus amigos. Y no olvides que tus comentarios y tus me gusta son nuestro mejor premio. Si aún no te has suscrito al canal, te estamos esperando. Un saludo. Feliz día.